Y ahora, otro nivel. Reinaldo, qué gusto conocerte. Un saludo, ¿cómo están? No, lo mismo digo, el gusto es mío. Bueno, ahora por cuestiones de tiempo tenemos que correr, Reinaldo. Vamos a correr. Bienvenido, ¿cómo estás? Nos han hablado maravillas de ti, periodista, director de la Nueva Enciclopedia. Impresionante la cantidad de gente que sigue la Nueva Enciclopedia. Y bueno, queremos que nos cuentes de todos estos proyectos, porque además nos han dicho que esa sociedad de estudios venezolanos también está dando de mucho de qué hablar. Y el programa lo hemos llamado Robándote a ti, un trabajo donde tú estuviste. ¿Quiénes somos los venezolanos? Y nos gustaría mucho que nos ofrecieras un compacto de lo que ustedes hablaron allí. Bienvenido. Bien, no, como dije, muchas gracias por la invitación, muy agradecido por el espacio. Sé que debemos ir al grano, pues, para aprovechar el tiempo. Y en ese sentido, en primer lugar, decir que tanto la Nueva Enciclopedia, que es un canal de YouTube, como la Sociedad de Estudios Venezolanos, que es un espacio de formación que busca ir todavía más allá, pues nacen de un grupo en gran medida de jóvenes que todos, pues, tal vez sentíamos la misma inquietud, incluso la misma insatisfacción con buena parte de lo que fue nuestra enseñanza académica, que si bien amamos la universidad y amamos la escuela, consideramos pues que ahí faltaron muchas cosas que uno descubre, sobre todo precisamente hoy, cuando se encuentra con este gran mundo que es el Internet, que así como tiene sus sombras, también tiene sus luces para quien sabe aprovecharlo. Y es conseguirse pues con muchos autores, pensadores, textos, libros, que de otra forma uno difícilmente hubiese conseguido, y uno se sorprende de que eso no exista prácticamente. Todo eso que uno se consigue no existe en la universidad, no existe en la escuela, y tiene tanto que ver como de pensadores venezolanos como de pensadores internacionales, figuras de todo tipo, y no solo las humanidades, en muchos otros campos. O sea, ahora esos proyectos nacen de esa inquietud, de esa insatisfacción, bueno, con el fin precisamente de, con lo poco que nosotros podíamos hacer, empezar a contar mejor desde nuestra perspectiva la historia de nuestro país, la historia de nuestros hombres los hombres que lideraron y destacaron por distintas hazañas o por distintos logros y méritos, lo que fue el desarrollo de la vida nacional. Y con la Sociedad de Estudios Venezolanos es incluso estudiar más allá qué es eso que podríamos llamar Venezuela y qué somos los venezolanos. Porque nosotros somos partidarios de que de la misma forma que un hombre que no conoce quiénes fueron sus padres, dónde nació, de dónde vinieron sus antepasados, qué fue lo que hizo y vivió cuando era niño, cuando era adolescente. Pues un hombre que un día despierta y se olvida de todo eso y ni siquiera sabe quiénes son sus familiares, por ejemplo, bueno, un hombre que va a estar condenado a la confusión, un hombre que va a estar condenado a no saber bien hacia dónde ir, cuáles son sus objetivos en su vida, de qué debería preocuparse. Bueno, un pueblo, un colectivo nacional, pues funciona de la misma manera para nosotros. Una nación que no conozca bien cuáles fueron sus logros anteriores, sus errores anteriores, sus sombras, su pasado, para bien o para mal, una nación que va a estar condenada a ser pues ese hombre confundido, ese hombre que no sabe hacia dónde va, ese hombre sin identidad además. No saber quién es uno, no tener identidad es un gran problema que afecta desde el momento que uno va a pedirle o va a interactuar con un vecino en un ascensor de un edificio y uno no sabe bien cómo decirle lo que le va a decir porque uno no está seguro de uno mismo. Hasta el problema de identidad afecta pues hasta cómo nos desarrollamos nosotros en nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros amigos, ¿no? Lo mismo ocurre con un país, pues nosotros creemos que por muchas razones de hace mucho tiempo se ha ido, ¿no? Como desdibujando lo que es esa identidad venezolana, más que desdibujando la identidad por sí sola, se ha ido olvidando el mismo pueblo venezolano, que somos una cosa, que somos algo distinto a las demás nacionalidades, con nuestros errores y aciertos, ¿no? Porque esto creo que lo decía Napoleón Bravo en uno de sus programas, de que él se dio cuenta de que él cuando viajó al exterior por primera vez, fue que él se dio cuenta de que él era venezolano y no otra cosa.
de que él tenía algo que era muy íntimo de su propia identidad, de su forma de ser, de hablar, que era ser venezolano, y que era algo, eso es mentira. Bueno, el tema de ser suena muy bien, y está bien que uno aprenda de otros países, el tema de ser ciudadano del mundo, eso tiene su lado positivo, pero al final del día uno va a cualquier otro país y uno va a decir, coño, yo soy venezolano, yo tengo unas particularidades propias mías que me hacen ser venezolano y no otra cosa. Bueno, ahorita con tanta gente que se ha ido, con tanta gente que incluso estando aquí ha perdido cierto sentido de la conciencia nacional y de la identidad nacional, bueno, ahorita mucha gente que está empezando, siento yo, está viendo como una recuperación de ese sentido de pertenencia y de necesidad de estar compenetrados, creo yo, con esa identidad y con lo que somos, ¿no? Mucha gente en el exterior, pues imagínense, que ha tenido que convivir con otras nacionalidades, con otras realidades, pues yo creo que han empezado a entender que mucho antes, pues, ese sentido de la necesidad de entenderse quién es uno, entenderse uno mismo, conocerse uno mismo como mecanismo para avanzar en la vida, ¿no? Entonces, sobre todo eso nace la nueva enciclopedia de la Sociedad de Estudios Venezolanos, y nuestro objetivo, bueno, como pueden ver en el canal, ha sido en un principio hablar tanto de lo que era la época provincial venezolana, cuando era Venezuela parte de la corona española, hasta incluso antes, hablar de que es otra historia también tergiversada o simplificada, sin caer en leyendas ni en leyendas rosas. Bueno, todo lo que era la vida de los pueblos indígenas, que eran muchos los que había acá, que tenían su propio idioma, su propia manera de ser, su propia forma de moverse en el mundo, y que ese modelo cambió radicalmente cuando instituciones acá. Luego hemos hablado mucho, me ha gustado mucho lo que ha sido la hegemonía andina, por ejemplo, el periodo de la hegemonía andina, que fue un periodo que va desde Cipriano Castro hasta realmente, técnicamente, hasta Medina Angarita, pero también hay quienes lo extienden hasta Marcos Jiménez. Hemos hablado del periodo de la independencia, con sus luces y sus sombras. Y, oye, gracias a Dios, creo que tanto por la frescura del formato como la rigurosidad que le ponemos a la transmisión de la información, han tenido muy buena pegada esos videos. Y para eso es que estamos, ¿no? Para contar la historia de la manera más auténtica posible, con la menor Estamos teniendo algunos parpadeos cantidad de sesgo posible. Estamos teniendo algunos parpadeos en el sentido de que emociones nublen nuestro juicio, ¿no? Que nuble nuestra razón. Creo que se trancó. Sí, la transmisión ha estado un poco intermitente. ¿Nos escuchas bien? Sí. Sí, los escucho. Disculpen, no sabía que no se estaba... No, pero se ha escuchado al menos... Sí, ha sido, pero ha habido momentos en los que de repente tu transmisión como que se fragmenta un poco, pero quería preguntarte, Reinaldo, en todo esto que han ustedes presentado y estudiado, ¿han podido elaborar algún tipo de listado en donde aparezca, y podrías decirnos cuáles son los principales atributos que nos identifican como venezolanos? Ok, sí, buen punto. Mira, nosotros en el programa que me preguntaban en la primera pregunta, si ese programa es un primer intento de aproximarse a esa pregunta de qué somos los venezolanos incluso desde la psicología y la sociología, porque cuando se habla de qué es Venezuela, o qué es un país, qué es una nación, al final se habla de su gente, ¿no? De las personas que la conforman. Eso, el territorio es parte fundamental, la historia es parte fundamental, pero al final las personas de carne y hueso son las que concretamente conforman una nación en determinado momento, ¿no? Y allí en ese diplomado lo sacamos precisamente para buscar, ¿no? volver a de algún modo desempolvar, porque es algo que muchos autores antes de nosotros se preguntaron con mucha profundidad, desde un historiador sociólogo como Laureano Vallenilla Lanz, que le escribe una famosa obra, que después de mucha historia épica y romántica en Venezuela, fue el primero que dice, mira, pero la guerra de la independencia también fue una guerra civil y también fue una matanza atroz, ¿no? Él lo plantea desde un punto de vista más científico, hasta desde la psiquiatría. Pues un doctor como el doctor Francisco Herrera Luque, que él era jefe de psiquiatría de la Facultad de Medicina, él hace unos estudios que fueron muy polémicos,
pero no dejan de ser muy interesantes para el que los lea, sobre los orígenes de los problemas psicológicos del venezolano. Él básicamente dicen, en unas palabras más coloquiales en este momento, dichas por mí, que bueno, los venezolanos estamos locos, que parte del problema es que los venezolanos estamos locos. Y entonces ha habido una variedad de autores que han buscado de algún modo entender esa psicología y forma de ser venezolano. Nosotros en esa clase empezamos a abordar más allá de los atributos comunes. Yo creo que para empezar es fundamental entender el origen fundacional, la génesis fundacional de lo que somos los venezolanos. Y esa génesis fundacional viene de lo que fue un encuentro traumático, inevitablemente traumático, con grandes aspiraciones, pero inevitablemente traumático por donde se le vea. Traumático desde el punto de vista del hombre español conquistador que vino a una tierra desconocida, a encontrarse con un pueblo desconocido, a buscar conquistar esa tierra sobre la base pues, de todo lo que significaba estar a la intemperie de una selva tropical llena de pueblos que para ellos ni siquiera hablaban la misma lengua, ¿no? Entonces, hay como por un lado, oye, la ambición y el sano deseo de ir más allá, de dominar la naturaleza, si se quiere llamar así, de edificar instituciones, de todo eso que movió la conquista española, pero también esa ansiedad, ¿no? Esa paranoia, ese estrés constante que era llegar a un territorio desconocido, ¿no? Y son cualidades que, por ejemplo, a juicio de Herrera Luque, marcan una primera mentalidad un tanto problemática, ¿no? del venezolano, que luego desde la perspectiva del indio, pues por supuesto traumático también, porque el indio, en mayor o menor medida, para bien o para mal, el indio sufre, digamos, lo que sufre, digamos, un pueblo vencido, porque el indio pasa a ser conquistado, pasa a ser vencido por los pueblos españoles que vinieron acá. Y entra una nueva etapa de vida donde, bueno, hay como una añoranza, ¿no? de una melancolía por esa derrota, pero también hay una ansiedad también de ese indio que deja de vivir de la forma que vivió durante más de 1000 años. Y luego, bueno, muchas mujeres, no es mentira, muchas mujeres, en la génesis fundacional de Venezuela hay muchas mujeres o que fueron violadas o que los españoles tuvieron hijos con ellas y el español se fue o se murió. Entonces estamos hablando ya de una gran cantidad de hijos que nacen en esas condiciones que hasta cierto punto se pudiese decir que son los primeros venezolanos. Es decir, esos primeros niños que nacen aquí en territorio venezolano, o bien sea entre la mezcla de indio y español o entre los mismos españoles que estaban aquí. Vale decir además, mucho de la aristocracia española, o mejor dicho, descendiente de españoles que se forma aquí en Venezuela, los llamados mantuanos, entre otras cosas, si bien creo yo que tenían grandes virtudes sin duda, como quienes edificaron esto, o quienes edificaron ese proyecto que fue Venezuela en sus inicios, bueno, luego, o mejor dicho, también tenían esto lo decían los mismos doctores que estudiaban esto de la sociología, pues eran personas que también, tenían determinadas actitudes que generaban, por ejemplo, son acusados de haber mucha endogamia, que había mucha endogamia dentro de los círculos mantuanos en Venezuela, lo cual desde la medicina, pues a largo plazo puede generar también brotes, ¿no? Y problemas en los comportamientos de las personas, no solo en su genética, no solo. Y luego tercer fenómeno traumático en lo que nacemos los venezolanos. Bueno, otro componente fundacional, además del europeo conquistador y el aborigen americano, bueno, es el africano que es traído a la fuerza para acá en grandes cantidades a trabajar además de lunes a sábado de 12 horas por día, donde también era gente que por lo general ya era esclavizada en África, ¿no? Por lo general esos pueblos ya estaban esclavizados en África u oprimidos y eran traídos para acá, eran comprados a mismos jefes de la guerra en África, eran traídos para América y bueno, a la larga ese grupo de personas también empezó a mostrar que, mira, no eran unos simples animales, que tenían también sus aspiraciones de vivir en libertad, de poder irse a un lugar si ellos querían irse a un lugar, de que no eran simples seres desalmados, como también se decía, ¿no? Entonces, hablar del venezolano de entrada ya es hablar de ese encuentro, por un lado, pues, sobre todo de la parte española, de deseo
de construir una nueva civilización, de construir un nuevo mundo, pero definitivamente también, bueno, lleno de ansiedad, lleno de paranoia, lleno de estrés desde todos los grupos que entraban formando esa primera base, ¿no? Como el caso el europeo que vino aquí en el siglo XX, pues que también pasa a ser parte de la identidad venezolana. Bueno, era un hombre muy trabajador, era un hombre muy ahorrador también, muy emprendedor, aunque eso también cuando se ve en parte venía del trasfondo del que venía ese europeo, que es el trasfondo de la guerra, de la pobreza en Europa. Entonces yo creo que por esos temas lo hemos empezado a hablar, yo creo que incluso a un nivel de conocerse uno mismo mejor, ¿no? De conocer, incluso a nivel individual psicológico, en esas clases pues hemos empezado a identificar temas muy interesantes así de la personalidad venezolana, ¿no? Que sin duda es muy variada, ¿no? Es muy diversa. Claro. ¿Cuántos años tienes tú? No, yo tengo 33 años, la edad de Cristo. Yo soy... Oye, Ale, porque es que hablas con una autoridad como un historiador, sí. Entonces, y aquí la gente en el chat está hablando maravillas tuyas y de los trabajos que ustedes han llevado adelante. Y pues, además de ser tan joven, gustarle tanto la historia, ¿no? Y tener ese propósito de darnos como identidad, de rescatarle esa identidad que probablemente a través de la diáspora también se va a transformar, ¿no? Claro, agradecido, ¿no? Muchas gracias por los comentarios y eso que yo soy más bien yo soy de los más viejos del grupo, imagínate. Porque muchos de los que trabajan con nosotros tienen 25, 24, 23. También apasionados por la historia. Muy apasionados, muchos, unos adentro, otros afuera, y todos con esa misma inquietud yo siento que por todo lo que hemos vivido durante los últimos 20, 10 años, pues nació en nosotros más que un deseo nihilista que también y apático, porque mucha gente más bien pues ahora no quieren saber nada de Venezuela, y Venezuela es lo peor, y Venezuela no vale la pena. No, más bien nosotros fue como una respuesta contraria, ¿no? De que bueno, si por algo querrán borrar nuestra identidad nacional, ¿no? Y nuestro gentilicio. Y nuestro gentilicio no por simple patriotismo barato, nuestro gentilicio no puede ser visto no se puede ver nada más las sombras y lo malo de nuestro gentilicio, porque cuando uno estudia la historia y uno estudia el presente y observa el presente, se da cuenta que el venezolano es una cosa maravillosa, que los venezolanos tienen unas virtudes que no solo lo decimos nosotros, lo dicen los extranjeros también, los que vienen de afuera, y no es chauvinismo, es algo que nosotros tenemos que rescatar, porque hermanos, si no tenemos para empezar nosotros mismos autoestima y nosotros no nos creemos que podemos ser algo mejor, pues no va a haber otra forma ni de adentro ni de afuera que Venezuela mejore. Pues entonces como decía Renio Tolín, de algún modo es un tema hasta emocional, ¿no? Mental y emocional. Y en el marco de esto de quiénes somos los venezolanos, tú específicamente, Reinaldo Carrillo, ¿cómo te defines tú? Tus padres fueron adecos, fueron copellanos, dentro de todo. Nosotros. Para que nos eches el cuento de cómo llegas tú, qué te ha motivado tanto a desarrollar estas cosas, y nos eches el cuento tuyo, personal, como una parte, un pedacito, ya que eres periodista, en una entrevista de personalidad, en este caso, para que nos cuentes, pues. Estamos motivados. Claro, sí. Mira, yo soy caraqueño, nacido y criado en Caracas, venezolano, nacido y criado en Venezuela. Yo tuve la oportunidad además de formarme como periodista, comunicador social en la Universidad Central de Venezuela. Yo soy egresado de esa universidad, yo fui de la UCB, yo digo periodista, aunque eso se llama hoy día Escuela de Comunicación Social. Pero la formación sigue siendo muy periodística en la carrera. Yo ahí, además de ser preparador del departamento de periodismo, yo tuve la oportunidad de ser presidente del centro de estudiantes. Fue el único cargo al que yo me lancé en mi vida universitaria, presidente del centro de estudiantes de comunicación social. Y eso sí me permitió, sin yo nunca militar en ningún partido, no he militado ni milito en ningún partido político, pero sí me permitió esa experiencia en la universidad, ver de cerca, conocer ese mundo, ver cómo era. Insisto, más que algunas personas les da asco, ¿no? A mí me causó más bien un gran interés, ¿no? Lo veía hasta con ojo crítico, ojo periodístico, cuando
cuando estuve en ese mundo. Y sin embargo, más allá del mundo per se, de eso de la política universitaria, pues más me interesó el hecho de que, bueno, yo en ese mundo veía, y me incluyo, veía que era muy común gente pues que terminaba o podía terminar en espacios de liderazgo importantes y no sabíamos absolutamente nada de Venezuela. Teníamos una formación sumamente escasa y mediocre sobre muchos... Pero hubo partidos que se acercaron a ti, Primero Justicia, sí, de todo, para enfranelarte, como decía. Para reclutar. Así como nos sigue, tanto en esa época, pues me gustaba llevarme bien diplomáticamente con quien pudiese llevarme bien, con todo el mundo, con todo el mundo. Eso sí, la política en la UCB siempre fue muy opositora, ¿no? Muy opositora. Entonces, ¿a qué voy? Y ahorita como Nueva Enciclopedia, como Sociedad de Estudios Venezolanos, tenemos seguidores, así como tenemos muchos seguidores independientes, autónomos, tenemos seguidores en cualquier partido que usted se pueda imaginar de Venezuela, tenemos al menos un seguidor y nos consta, porque nos han escrito, pues, y eso yo creo que es un fenómeno que nosotros tenemos que saber entender y tenemos que mirar con mucha sabiduría, porque no es mentira que la academia, la formación y el aprendizaje en Venezuela y en todo el mundo, en verdad, hoy día está muy intervenido por la dinámica política, ¿no? Y esto no es solo las ciencias sociales, no es solo las humanidades, que está la medicina. Basta ver lo que ocurrió en Venezuela, en Estados Unidos en los últimos 5 años y el gran conflicto que hay sobre la intervención de la política estadounidense, partidista, relacionada también con empresas y corporaciones dentro de las facultades de medicina, dentro de la enseñanza de la medicina. O sea, 2020 fue un gran ejemplo de que había grupos que decían hay que hacer esto, otros grupos decían que hay que hacer otra cosa. Y esa intervención nosotros creemos que es interesante que nosotros busquemos es precisamente acercarnos a la verdad de la forma más objetiva posible, no como dueños de la verdad, pero sí creemos que hay una verdad, ¿no? Que es independiente a nuestras opiniones subjetivas y que para nosotros vale la pena. Como seres humanos tenemos más que vale la pena un deseo incluso genuino y natural de acercarnos a esa verdad. Y cuando nosotros nos escriben personas de todos los partidos, cuando nos escriben sobre todo gente independiente, gente que no quiere saber nada de política, y nos dicen, oye, me han devuelto incluso el interés por aprender sobre mi país, sobre Venezuela, nosotros creemos que estamos, discúlpenme la expresión, que estamos haciendo un esfuerzo positivo, todavía por mejorar, cosas por mejorar, pero que nos estamos de algún modo acercando a esas verdades, ¿no? O estamos tratando de hacerlo estamos profundizando más allá de toldas políticas o partidismos de pensamiento, que la idea más bien es para nosotros es superar eso, porque si yo me concibo como algo más que o sea, para mí la bandera que a mí pudiese definirme es la bandera de Venezuela, no una bandera verde, no una bandera amarilla, no una bandera naranja, no una bandera turquesa, no una bandera roja, o sea, la bandera de Venezuela para nosotros es lo que más nos importa asumir, ¿no? Ahora, no, como estamos abiertos a hablar con quienes haya que hablar, siempre y cuando haya buena fe y libertad para expresarnos, pues. Donde nos inviten a conversar, a hablar, estaremos con gusto ahí, porque al final es un mensaje para todos los venezolanos. Y es un proyecto educativo para todos los venezolanos. Vamos a seguir en contacto porque tenemos entendido que presentaron un documental sobre Marcos Pérez Jiménez, y entonces nos imaginamos también que han investigado sobre los tiempos anteriores a Chávez y después del chavismo para acá, que tú eres un muchacho y bueno, eras un niño cuando llegó esta tragedia que vive Venezuela. Al mismo tiempo nos angustia en esto último que acabas de decir, por la situación de los mismos medios de comunicación, en donde no están exentas las redes sociales, como tú sabes, en esta divulgación de la verdad, en donde ustedes tienen ese compromiso de honor para hacerlo. Cónchale, que hayan sido o que estén siendo o que puedan ser amenazados y perseguidos o amedrentados, porque tú como periodista sabes muy bien qué es lo que estamos viviendo, pues, ¿no? Es correcto, digamos. Nosotros creemos mucho en que haciendo las cosas bien, haciendo las cosas con sentido de ayudar y de aportar, y no solamente de destruir o criticar, ¿no? Y entrar en conflictividades innecesarias,
en la medida pues que esto es un proyecto educativo y formativo para todos y cuyo único sesgo es la búsqueda de la verdad y el amor a la historia patria, ¿sí? No renegamos del amor a nuestro pasado y así como amamos a nuestros abuelos y amamos a nuestros bisabuelos, pues también amamos nuestro pasado nacional, siendo ese el único sesgo, si se quiere, entre comillas. Como eso es así, pues no tenemos ningún temor de nada, pues más bien estamos entusiasmados de lo que viene, estamos entusiasmados de servir y más bien les agradezco el espacio. Va a haber unos eventos en LUCB pronto, estén atentos a nuestras redes en enero y febrero, y también en la ULA. También ya hicimos un primer evento en febrero de este año, que gracias a Dios fue un éxito total en el auditorio Carlos Marx de la UCB, un evento buenísimo, ¿no? Y además en ese auditorio con ese nombre que tiene tanta carga simbólica. Claro. Y bueno, estén atentos, en general estén atentos a nuestro Instagram, La Nueva Enciclopedia, por favor, que es donde estamos informando de todo lo importante, ¿no? Vienen documentales de golpe de Estado Medina Angarita, vienen la nueva clase de la época llamada colonial o provincial, como se quiera llamar, de Venezuela. Pues estén atentos a La Nueva Enciclopedia en Instagram, que vienen cosas bien chéveres. Pero también el diplomado, ¿no? Por acá Frank Lucena te saluda. Saludos a Reinaldo, soy su alumno en el diplomado. Alumno en el diplomado, mira qué bonito. Sí, correcto, estamos parte de nuestro primer proyecto ya más académico, más formal, es lo que llamamos Diplomado de Estudios Venezolanos, que es un diplomado que estamos llevando tanto parte del equipo del canal como con el apoyo de algunos profesores por fuera, profesores universitarios, que busca, el diplomado tiene como objetivo estudiar a fondo precisamente lo que es la venezolanidad, que somos los venezolanos, y sobre todo cuáles son los grandes problemas y las posibles grandes soluciones a los problemas que tenemos como nación. Qué bueno. Mira, Anderson Ayala, que lo tuvimos recientemente en el programa, también creo que estuvo presentando el documental de Pérez Jiménez en la UCB con ustedes. Mira, sí, Anderson Ayala es buen amigo nuestro, él también participa como alumno y como profesor tanto del canal de La Nueva Enciclopedia como del diplomado. Él es parte muy, muy importante y querida del equipo. Y él también, bueno, él está trabajando en varias de las cosas que vamos a presentar. Él hizo, por ejemplo, un documental de Carlos Rangel, él lo escribió, muy bueno, se lo recomiendo, muy completo. Está publicado en el canal de La Nueva Enciclopedia de Carlos Rangel. Y Alejandro Castillo, que es un joven que nos sigue también, lo sigue a ustedes y nos ha recomendado. Sí, pero aquí seguimos recibiendo comentarios. Francisco Pieters dice: excelente, Reinaldo, tu trabajo en la Nueva Enciclopedia es espectacular, sigan adelante. Felicitaciones. No, agradecido, gracias por el apoyo. Y estén pendientes si el diplomado, aunque esto va a ser, digamos, este fue el primer experimento, la primera experiencia, en buen sentido, el diplomado de estudios venezolanos. Eso va a servir como base. Vamos a empezar a ofrecer pues diplomados de estudios políticos, diplomados de estudios internacionales, diplomados o talleres, seminarios y cursos relacionados con áreas del derecho, relacionadas con áreas de las ciencias políticas, historia de las ideas políticas. Vamos a hacer también un diplomado, vamos a hacer un diplomado de historia de Venezuela. Varios de estos diplomados, estos programas, van a ser, Dios mediante, de la mano de varias universidades. Prestigio, desde la ULA. Algunos van a ser pagos para que la persona pueda llevarse su certificado y también para que podamos pues remunerar el trabajo que estamos haciendo. Otros van a seguir siendo abiertos y gratuitos, pues siempre vamos a mantener los proyectos abiertos y gratuitos para todos. Y bueno, otros proyectos sí más exclusivos que igual se los recomiendo mucho, ¿no? Que van a tal vez requerir un pago, pero que va a valer toda la pena del mundo ese pago para esos programas. Pues se viene, son varias que queremos de la mano de las universidades, pues también nosotros poner ese grano de arena de esa insatisfacción que nosotros decíamos que habíamos sentido al principio. Bueno, que es lo que nosotros creemos que puede mejorar y cómo mejorarlo, ¿no? En las clases que se dan en la universidad. Nos va a llevar a seguir. Bueno, no, y nuestro humilde canal está a la orden para que Reinaldo nos permita seguirle consultando y promocionando todas las cosas maravillosas que están haciendo ellos. No, además seguimos recibiendo comentarios como el de Frank Guevara. Sigo el canal La Nueva Enciclopedia sobre historia oculta de Venezuela, muy recomendado, aprendí un montón. Sí. Héctor Parra
te dice Reinaldo, se nota que Reinaldo José es sobreviviente del reggaetón. Mentira no es, ¿oíste? Mentira. La dictadura del reggaetón. La dictadura. Un diplomado de gastronomía venezolana. También. Pudiera ser, ¿verdad? De la historia claro. de la cocina mantuana. Yo les agradezco mucho la invitación y bueno, en todo caso, es raro que haya un hogar venezolano donde unos papás no conozcan a Mingo y no conozcan el programa de Mingo. Gracias. Bueno, un abrazo, Reinaldo. Qué gustazo haberte tenido el día de hoy. Gracias por permitirnos conversar contigo. Y bueno, nada, a seguir la Nueva Enciclopedia para aprender con estos muchachos jovencísimos, interesados en lo que somos y en lo que debemos ser y en quiénes debemos o cómo debemos conducirnos. Sí, Reinaldo es uno de los grandes tarajayos, pero los demás son unos chapos. Así es. Así que felicitaciones, Reinaldo, de verdad, muchas gracias. gracias. Vale. Por Hasta luego, muchas gracias. Que se repita.